¿Qué harías si descubrieras que tu muerte fue planeada antes de que nacieras? ¿Qué sentirías al saber que una sentencia de extinción lleva tu nombre grabado en piedra desde hace millones de años? Esta no es una pregunta filosófica. Esta es la realidad que enfrentó la humanidad el día que tocó algo que jamás debió ser desenterrado. Marzo de 2047. El domo de cristal de la estación arqueológica Schiaparelli brillaba como una gota de rocío sobre las arenas ocre de Marte. Bajo su protección, 32 investigadores trabajaban en lo que los medios llamaban el descubrimiento del milenio, ruinas que no coincidían con ninguna línea temporal conocida. Las formaciones geométricas perfectas sugerían inteligencia, pero las dataciones por carbono 14 y análisis de estratos indicaban una antigüedad imposible, 400 millones de años. Eso era 200 millones de años antes de que los primeros dinosaurios caminaran sobre la Tierra. La doctora Elena Vargas, directora de la expedición, había dedicado 20 años de su vida a la exobiología solo para llegar a este momento. Cada fibra de su ser le gritaba que lo que yacía bajo aquellas capas de regolito marciano cambiaría todo lo que creíamos saber sobre nuestro lugar en el cosmos. Fue durante la excavación del nivel 7 cuando el georradar detectó la anomalía. Una cavidad perfectamente esférica, de 50 metros de diámetro, enterrada a 90 metros bajo la superficie. Las lecturas electromagnéticas oscilaban de manera rítmica, casi como si la estructura respirara. El protocolo exigía prudencia, semanas de análisis antes de cualquier penetración física, pero Elena sabía que el presupuesto de la misión se agotaba, y los políticos de la Tierra exigían resultados tangibles. Autorizó la perforación exploratoria. Fue el error más grande que la humanidad jamás cometió, aunque en ese momento nadie podía saber. Las primeras imágenes transmitidas por la sonda robótica dejaron al equipo en absoluto silencio. La cavidad no era natural. Sus paredes estaban cubiertas por un material negro como el ónix, pulido hasta alcanzar un brillo espejado que reflejaba la luz de los focos en ángulos imposibles. En el centro exacto de la cámara se erguía un monolito de 12 metros de altura, una columna de superficie lisa interrumpida únicamente por inscripciones que brillaban con un resplandor azul pálido. Las marcas no se parecían a ningún lenguaje humano, pero había algo en su geometría que resultaba perturbadoramente familiar, como si hubieran sido diseñadas para ser comprendidas por cualquier mente lo suficientemente avanzada. Elena ordenó la extracción inmediata del monolito. Llevar aquella estructura a la superficie tomó 6 días de trabajo continuo. El material del que estaba compuesto resistía todos los intentos de análisis, no reflejaba rayos X, absorbía cualquier radiación electromagnética que se le proyectara y su temperatura permanecía constante a exactamente 0 grados Celsius sin importar las condiciones externas. Cuando finalmente lo instalaron en el laboratorio principal del domo, el monolito comenzó a emitir un sonido. No era audible en el sentido tradicional, sino una vibración que resonaba directamente en los huesos, en el cráneo, en la médula espinal de cada persona presente. Varios miembros del equipo reportaron náuseas y sangrados nasales. Uno de los técnicos colapsó gritando que podía escuchar voces en un idioma que no existía. Fue la doctora Yuki Tanaka, especialista en criptografía y lingüística computacional, quien descifró el primer fragmento del mensaje. Su algoritmo de reconocimiento de patrones detectó que las inscripciones seguían una estructura matemática basada en secuencias de números primos. Tardó 48 horas de procesamiento continuo en los superordenadores de la estación, pero cuando la traducción apareció en las pantallas, Elena sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Las primeras líneas decían: a los que vendrán después, a los que llevan la marca de la destrucción en su código genético, a los condenados por existir. El mensaje completo ocupaba 322 líneas de texto, pero solo necesitaron leer las primeras 50 para comprender la magnitud de lo que habían encontrado. Una civilización autodenominada los Vigilantes había juzgado a la humanidad millones de años antes de que la primera célula humana se dividiera. Habían estudiado nuestro ADN cuando aún estaba dormido en el genoma de criaturas primitivas. Habían calculado las probabilidades de nuestro desarrollo evolutivo con precisión aterradora y habían llegado a una conclusión unánime. La especie que eventualmente surgiría de aquel planeta azul representaba una amenaza existencial para toda vida inteligente en la galaxia. La sentencia fue clara: erradicación total al alcanzar la capacidad de viaje interestelar. Las siguientes líneas detallaban el mecanismo de ejecución con la frialdad de un manual técnico.
Los vigilantes habían sembrado dispositivos de extinción en 14 ubicaciones estratégicas del sistema solar, estructuras dormidas, esperando pacientemente durante eones, programadas para activarse cuando detectaran firmas tecnológicas específicas, motores de fusión nuclear, manipulación gravitacional, transmisiones de comunicación más allá de la barrera de Oort. Cada uno de aquellos artefactos poseía el poder destructivo suficiente para esterilizar un planeta entero. Juntos formaban una red de aniquilación que no dejaría ni una bacteria viva. La humanidad había sido condenada antes de dar su primer paso, sentenciada por crímenes que aún no cometía, juzgada por un tribunal que se había extinguido hace 200 millones de años. Pero lo peor estaba en las últimas líneas del mensaje. La advertencia final que hizo que Elena vomitara en el suelo del laboratorio. Protocolo de extinción activado. Tiempo estimado hasta ejecución completa, 72 horas terrestres. No hay apelación, no hay clemencia. Su especie fue pesada en la balanza del cosmos y encontrada irredimiblemente defectuosa. Que los próximos habitantes de esta galaxia aprendan de sus cenizas. Los sistemas de comunicación de la estación enloquecieron. Señales de alerta automática inundaron todos los canales hacia la Tierra. En menos de 30 minutos, los líderes de las Naciones Unificadas recibieron el informe completo. En una hora, el pánico global comenzó a extenderse como fuego en oxígeno puro. Las pantallas de todo el mundo mostraban las mismas imágenes. El monolito marciano brillando con su luz azul enfermiza. Las traducciones apareciendo en docenas de idiomas, los rostros descompuestos de los científicos que habían desenterrado nuestra sentencia de muerte. La humanidad acababa de descubrir que no estaba sola en el universo, y que nuestra primera comunicación con inteligencia extraterrestre era un aviso de ejecución. Elena Vargas miró por última vez el monolito antes de que lo sellaran en un contenedor de aislamiento electromagnético. Las inscripciones seguían brillando, indiferentes al terror que habían desatado. Pensó en sus dos hijas esperándola en casa, en Madrid, a 300 millones de kilómetros de distancia. Pensó en todos los niños de la Tierra que acababan de perder su futuro. Una lágrima rodó por su mejilla, mientras susurraba las palabras que nadie quería admitir en voz alta. Nos condenaron antes de que existiéramos, y ahora han venido a cobrar la deuda. La cuenta regresiva había comenzado. 72 horas para que la sentencia de los antiguos se ejecutara. 72 horas para que la humanidad demostrara que los vigilantes se habían equivocado. O 72 horas para que nuestra especie desapareciera del universo como si nunca hubiéramos existido. Sígueme y comenta si esta historia te ha gustado. ¿Cómo juzgas a una especie que aún no existe? ¿Qué tipo de arrogancia cósmica te permite condenar a billones de almas que ni siquiera han respirado su primer aliento? Los vigilantes no solo lo hicieron, lo convirtieron en una ciencia exacta. 48 horas después del descubrimiento, el Consejo de Seguridad Global se reunió en una sesión de emergencia en el búnker subterráneo de Ginebra. 200 metros bajo tierra, protegidos por 5 capas de blindaje electromagnético, los representantes de 193 naciones observaban las pantallas holográficas que proyectaban los fragmentos descifrados del monolito marciano. Cada nueva línea traducida era un golpe al orgullo de la especie humana. Cada palabra revelaba una verdad más oscura que la anterior. La doctora Vargas compareció por videoconferencia desde Marte, su rostro demacrado después de 2 días sin dormir, mientras explicaba lo inexplicable. Habíamos sido estudiados, catalogados y sentenciados por una civilización que dominaba la galaxia cuando la Tierra aún era una bola de roca fundida. Los vigilantes eran arqueingenieros cósmicos. Durante 200 millones de años, habían cartografiado cada sistema estelar de la Vía Láctea, identificando planetas con potencial para desarrollar vida inteligente. Su tecnología superaba cualquier cosa que pudiéramos imaginar. Podían manipular el tiempo a escalas locales, crear materia de la nada, doblar el espacio como si fuera papel mojado. Pero su mayor hazaña no fue tecnológica sino predictiva. Desarrollaron modelos matemáticos capaces de analizar las cadenas de ADN primitivo y proyectar con aterradora precisión el tipo de civilización que eventualmente emergería. Cada hebra genética era un libro abierto para ellos, cada gen un capítulo que narraba el futuro inevitable de una especie. Y cuando estudiaron el código genético que yacía dormido en los océanos primordiales de la Tierra, lo que vieron los horrorizó. El Dr. Marcus Chen, bioingeniero del Instituto Tecnológico de Shanghái y miembro del equipo de traducción,
presentó los hallazgos más perturbadores. Los vigilantes habían identificado en nuestro ADN lo que llamaban el sello de Caín, una combinación específica de marcadores genéticos que predecían comportamientos destructivos a escala civilizacional, agresividad territorial extrema, capacidad para la violencia organizada, tendencia a la expansión descontrolada, y lo más condenatorio, una habilidad única para racionalizar la extinción de otras especies como acto necesario. Los vigilantes habían analizado 47 civilizaciones diferentes que portaban variaciones de este sello genético. Las 47 terminaron aniquilándose a sí mismas, o destruyendo toda vida inteligente en sus sectores galácticos. La tasa de éxito era 0, el veredicto, inevitable. Pero había algo más en los registros del monolito. Algo que transformó el horror en una pesadilla existencial mucho más profunda. Los vigilantes no actuaban por crueldad ni por sed de poder, actuaban por compasión. Ellos mismos habían enfrentado una amenaza similar milenios antes, una especie llamada los devoradores, portadores del mismo sello genético, que habían alcanzado la capacidad de viaje interestelar, y habían comenzado una campaña de exterminio que consumió 17 sistemas solares antes de ser detenidos. La guerra costó 3.000 millones de vidas de los vigilantes, y dejó sectores enteros de la galaxia convertidos en cementerios estelares. Después de aquella carnicería, los supervivientes tomaron una decisión: jamás permitirían que otra especie con el potencial de convertirse en devoradores alcanzara las estrellas. La galaxia sería protegida, incluso si eso significaba cometer genocidio preventivo. El archivo incluía registros visuales, grabaciones holográficas de las deliberaciones del Alto Tribunal de los Vigilantes. Las imágenes eran fragmentadas, corrompidas por millones de años de deterioro, pero suficientemente claras para entender el proceso. 140 jueces, criaturas humanoides de 3 metros de altura con piel translúcida que revelaba sistemas circulatorios bioluminiscentes, debatieron durante lo que los análisis temporales sugerían fueron 18 años terrestres. Cada argumento a favor de la preservación humana fue contrarrestado con proyecciones matemáticas. Las simulaciones mostraban nuestro futuro con claridad brutal. En 900 años alcanzaríamos capacidad de viaje más rápido que la luz. En 1200 años habríamos colonizado 40 sistemas estelares. En 2000 años iniciaríamos guerras de recursos con otras especies emergentes. Y en 3000 años nos convertiríamos exactamente en aquello que los vigilantes más temían: una plaga interestelar. La votación final fue unánime. 140 a 0. Ni un solo juez votó por nuestra supervivencia. La sentencia fue sellada con un ritual que los traductores describieron como el juramento de la última compasión. Que sus vidas sean breves para que su dolor no se extienda. Que su extinción sea rápida para que otros mundos puedan florecer. Que sus cenizas fertilicen las semillas de especies más dignas. Así lo juramos ante el vacío eterno. Pero el descubrimiento más perturbador llegó en las últimas líneas del segundo monolito, encontrado 3 horas después en una cavidad adyacente. Los vigilantes no se limitaron a condenarnos, nos diseñaron. Las mutaciones genéticas clave que aceleraron nuestra evolución de primates a Homo sapiens no fueron accidentales, fueron intervenciones deliberadas. Ajustes microscópicos en nuestro código genético realizados hace aproximadamente 200.000 años. Los vigilantes habían acelerado nuestra evolución intencionalmente, asegurándose de que alcanzáramos la inteligencia lo suficientemente rápido para activar el protocolo de extinción antes de que pudiéramos desarrollar las defensas necesarias para sobrevivir. Nos crearon para destruirnos. Fuimos el experimento final para probar sus sistemas de erradicación preventiva. La revelación destrozó los fundamentos de la identidad humana. Filósofos, líderes religiosos y científicos debatían en cadenas de noticias globales sobre las implicaciones. ¿Teníamos libre albedrío o éramos marionetas genéticas bailando al ritmo de códigos escritos por manos alienígenas? ¿Era justa una sentencia basada en crímenes futuros que podríamos elegir no cometer? Las protestas estallaron en las capitales del mundo, pero no contra los vigilantes extintos, sino contra la idea misma de que nuestro destino hubiera sido escrito en piedra antes del nacimiento de la civilización. Algunos exigían rendición pacífica, argumentando que quizás los vigilantes tenían razón. Otros clamaban por resistencia absoluta,
jurando demostrar que podíamos reescribir nuestro futuro con sangre y voluntad de hierro. En el centro de comando de la Agencia Espacial Unificada, el general Alexander Volkov observaba las proyecciones tridimensionales de las estructuras alienígenas que comenzaban a despertar en los confines del sistema solar. 14 puntos brillaban en el mapa estelar, 1 en la órbita de Neptuno, 3 en el cinturón de Kuiper, 2 enterrados en las lunas de Júpiter, 1 flotando en las nubes venenosas de Venus. Cada uno emitía pulsos electromagnéticos cada vez más intensos, como corazones antiguos que volvían a latir después de un sueño de eones. Los cálculos eran claros: en 48 horas más, aquellas estructuras alcanzarían potencia operativa completa. Entonces comenzaría la erradicación. No habría advertencias adicionales, no habría negociación, solo el silencio absoluto de una especie borrada del libro de la existencia. La doctora Vargas cerró su informe final con palabras que resonarían en cada mente humana durante las horas restantes. Los vigilantes nos juzgaron defectuosos, nos llamaron inevitablemente destructivos. Nos sentenciaron a muerte antes de que pudiéramos demostrar lo contrario, pero cometieron un error. Nos subestimaron. Porque si hay algo que define a la humanidad, no es nuestra violencia, sino nuestra terquedad irracional de seguir existiendo contra todas las probabilidades. Si van a exterminarnos, tendrán que venir a buscarnos, y descubrirán que esta especie condenada no morirá de rodillas. El tiempo se agotaba. La sentencia de los antiguos estaba a punto de ejecutarse, pero la humanidad, esa especie arrogante y defectuosa, tenía otras ideas. La guerra contra nuestro propio destino acababa de comenzar. Sígueme y comenta si esta historia te ha gustado. ¿Alguna vez has sentido el peso del tiempo aplastando tu pecho? ¿Has experimentado la agonía de saber exactamente cuándo terminará todo lo que amas? La humanidad nunca había conocido este tipo de terror hasta que los relojes comenzaron su marcha inexorable hacia la medianoche final. 24 horas después del descubrimiento del segundo monolito, el Observatorio Espacial Kepler detectó la primera anomalía. Un objeto en la órbita de Neptuno, clasificado durante décadas como asteroide errante con designación KBO 2341, comenzó a emitir radiación electromagnética en frecuencias que no existían en ningún catálogo conocido. La intensidad de la señal se duplicaba cada hora con precisión matemática. Los telescopios de largo alcance enfocaron sus lentes hacia aquella región del sistema solar exterior, y lo que capturaron heló la sangre de los observadores. El asteroide no era roca, era arquitectura, una estructura cristalina de 40 kilómetros de diámetro, que había permanecido dormida durante millones de años, disfrazada de escombro espacial. Ahora brillaba con luz púrpura mientras placas de metal alienígena se desplegaban como pétalos de una flor letal. En menos de 6 horas, 13 estructuras más despertaron simultáneamente en todo el sistema solar. 3 en el cinturón de Kuiper comenzaron a emitir pulsos sincronizados, creando ondas gravitacionales que distorsionaban el espacio-tiempo a su alrededor. Los satélites en órbita terrestre detectaron fluctuaciones en el campo magnético del planeta, oscilaciones que seguían patrones demasiado perfectos para ser naturales. En las lunas de Júpiter, Europa y Ganímedes, las bases de investigación reportaron temblores sísmicos que formaban secuencias numéricas cuando se traducían a gráficos de ondas. Los vigilantes habían convertido nuestro sistema solar en un campo minado cósmico, y acabábamos de pisar el primer detonador. Cada estructura era un nodo en una red de aniquilación, y todas se estaban activando siguiendo un protocolo escrito antes de que la luz de nuestro Sol iluminara su primer planeta. La Estación Espacial Internacional fue evacuada cuando los sensores detectaron que la estructura más cercana, enterrada en un asteroide del cinturón principal, había comenzado a calentar el espacio circundante a temperaturas superiores a la superficie del Sol. Los modelos predictivos generados por los superordenadores de la Agencia Espacial Unificada pintaban un cuadro aterrador. Cuando las 14 estructuras alcanzaran sincronización completa, generarían un pulso de energía capaz de ionizar la atmósfera terrestre en cuestión de segundos. La vida no se extinguiría gradualmente, sería borrada en un parpadeo cósmico, tan rápido que nadie tendría tiempo de sentir dolor. Esa era la compasión de los vigilantes, una muerte instantánea para evitar el sufrimiento prolongado, una ejecución limpia de una especie considerada irredimiblemente corrupta. La doctora Sarah Mitchell, astrofísica de la Universidad de Cambridge y líder del proyecto Contramedida,
Presentó su análisis ante el Consejo de Emergencia Global. Sus manos temblaban mientras proyectaba las simulaciones en las pantallas holográficas. Había identificado un patrón en las emisiones de las estructuras. No se activaban aleatoriamente, sino que seguían una secuencia de inicialización que tomaba exactamente 72 horas desde el primer despertar hasta la ejecución completa. Era como un programa de computadora ejecutándose después de millones de años en modo de suspensión, verificando cada sistema, calibrando cada arma, asegurándose de que la extinción sería total y absoluta. El reloj marcaba 48 horas restantes, 2 días para que la sentencia de una civilización muerta borrara del universo toda evidencia de que alguna vez existimos. La respuesta de la humanidad fue caótica y desesperada. Las naciones con capacidad espacial lanzaron misiles nucleares hacia las estructuras más cercanas, pero los proyectiles se desintegraban a 100 kilómetros de distancia, como si chocaran contra barreras invisibles. Los campos de fuerza de los vigilantes eran impenetrables usando tecnología del siglo XXI. Una flota de 6 naves de la coalición asiática intentó aproximarse a la estructura de Venus, equipadas con torpedos de antimateria desarrollados en secreto durante la última década. Las naves desaparecieron sin dejar rastro cuando cruzaron el perímetro de defensa. No hubo explosión, no hubo escombros, simplemente dejaron de existir, borradas de la realidad por sistemas de seguridad que consideraban cualquier acercamiento como una amenaza a neutralizar. Las ciudades del mundo se sumieron en el caos. Algunos abrazaban a sus seres queridos y esperaban el fin en silencio. Otros saqueaban y destruían, liberando décadas de frustración reprimida en una última orgía de violencia sin sentido. Las iglesias se llenaron de fieles rogando perdón a dioses que parecían sordos ante la condena cósmica. Los científicos trabajaban sin descanso buscando alguna debilidad en los sistemas de los vigilantes, algún error en su lógica milenaria. Pero con cada hora que pasaba, las estructuras alienígenas crecían más brillantes, más calientes, más cercanas a la sincronización final. El contador descendente era implacable. Fue un viejo profesor de arqueología espacial, el Dr. Johann Strauss de la Universidad de Múnich, quien tuvo la revelación que cambiaría todo. Mientras revisaba por enésima vez las traducciones de los monolitos marcianos, notó algo que todos habían pasado por alto. Los vigilantes no solo habían dejado instrucciones de ejecución, habían dejado un mapa. Coordenadas estelares enterradas en las inscripciones camufladas como decoración matemática que señalaban una ubicación específica, un sistema binario de enanas rojas a 120 años luz de la Tierra. Y allí, según los textos antiguos, residía algo que los vigilantes llamaban el núcleo de juicio. El cerebro central de toda la red de extinción, el único punto desde donde podía desactivarse el protocolo de aniquilación. Era una prueba final, un desafío imposible dejado por los arquitectos del juicio final. Si queríamos salvarnos, tendríamos que alcanzar las estrellas más rápido de lo que jamás habíamos soñado. Pero había un problema catastrófico. La tecnología humana más avanzada, la nave experimental Ícaro equipada con el prototipo de motor de distorsión espacial, tardaría 5 años en alcanzar aquellas coordenadas viajando al límite teórico de velocidad. Quedaban 36 horas antes de la ejecución. Las matemáticas eran brutales e inflexibles. No importaba cuánto nos esforzáramos. No importaba cuánto sacrificáramos. La física del universo nos había traicionado igual que nuestro código genético. Estábamos condenados no por falta de voluntad, sino por las limitaciones fundamentales de la realidad misma. La desesperación alcanzó su punto máximo cuando la estructura de Neptuno completó su transformación. Las imágenes transmitidas por las ondas mostraban algo que desafiaba toda comprensión. Un arma del tamaño de una luna, compuesta de geometrías imposibles que doblaban la luz a su alrededor, rodeada por anillos rotatorios de energía pura que generaban vórtices en el tejido del espacio-tiempo. Los cálculos indicaban que aquella sola estructura poseía suficiente poder destructivo para esterilizar 100 planetas habitados. Y había 13 más exactamente iguales, todas convergiendo hacia el mismo objetivo: la extinción total de la humanidad. Los vigilantes no creían en medias tintas. Cuando ejecutaban una sentencia, se aseguraban de que no quedara nada que pudiera resurgir de las cenizas. En el búnker de Ginebra, el general Volkov observaba los cronómetros digitales marcando el tiempo restante: 32 horas, 19 minutos, 42 segundos.
Cada número que descendía era una puñalada a la esperanza colectiva de la especie. Pero en sus ojos no había rendición. Había algo más peligroso: la determinación suicida de una especie que había sobrevivido glaciaciones, plagas, guerras mundiales y casi extinciones nucleares. Los vigilantes nos habían juzgado destructivos. Estaban a punto de descubrir que tenían razón, porque la humanidad, cuando se enfrenta a su extinción absoluta, se convierte en la fuerza más impredecible y aterradora del universo. No nos iríamos en silencio. Si teníamos que morir, lo haríamos gritando nuestro desafío a las estrellas indiferentes. El reloj seguía corriendo. La cuenta regresiva hacia la medianoche cósmica continuaba su marcha inexorable. Pero en los laboratorios más secretos de la Tierra, en los cerebros más brillantes de la especie, una idea imposible comenzaba a tomar forma. Una locura tan grande que podría funcionar. Una apuesta final que desafiaría todas las leyes de la física y la cordura. La humanidad estaba a punto de hacer lo que mejor se le daba: lo absolutamente improbable. Sígueme y comenta si esta historia te ha gustado. ¿Qué separa la locura de la genialidad cuando el universo entero se ha vuelto contra ti? ¿En qué momento la desesperación absoluta se transforma en el arma más poderosa de todas? La respuesta llegó 18 horas antes de la extinción, en un laboratorio subterráneo, donde la física fue violada y la cordura abandonada voluntariamente. La doctora Amara Okafor, física teórica nacida en Lagos y educada en el CERN, había pasado los últimos 15 años de su vida investigando lo imposible: viajar más rápido que la luz, sin usar distorsión espacial convencional. Su teoría, ridiculizada por la comunidad científica y relegada al olvido académico, proponía algo que sonaba a brujería cuántica: doblar el tiempo en lugar del espacio. Si el espacio-tiempo era una sola entidad, argumentaba, entonces comprimir el tiempo localmente podría permitir atravesar distancias astronómicas en segundos subjetivos. El problema era que los cálculos requerían cantidades de energía equivalentes a la explosión de 5 supernovas. Hasta ahora, eso había sido un obstáculo insuperable. Pero cuando enfrentas la extinción total de tu especie, lo imposible deja de ser una barrera y se convierte en el único camino disponible. En las profundidades del complejo de investigación avanzada de Suiza, 143 científicos de 18 naciones trabajaban sin dormir en lo que llamaron Proyecto Fénix. No era un plan. Era un acto de fe respaldado por matemáticas desesperadas. La idea era tan simple como suicida: canalizar la energía combinada de todos los reactores de fusión del planeta hacia un solo punto focal, crear una burbuja de tiempo comprimido alrededor de la nave Ícaro, y lanzarla hacia las coordenadas del núcleo de juicio. Los cálculos indicaban una probabilidad de éxito del 3%, probabilidad de que la tripulación sobreviviera al proceso, menos del 1%, probabilidad de que el planeta quedara sin energía durante semanas después del intento 97%. Era un intercambio brutal: apostar el futuro energético de la civilización por una posibilidad microscópica de salvación. El Consejo Global aprobó la misión en menos de 2 horas. No había alternativa. La tripulación del Ícaro fue seleccionada no por sus habilidades, sino por su voluntad de morir. 12 personas, 7 científicos, 3 pilotos militares, un ingeniero de sistemas alienígenas y un lingüista experto en las inscripciones de los vigilantes. Entre ellos estaba la doctora Elena Vargas, quien había iniciado todo al desenterrar el primer monolito. Había insistido en formar parte de la misión a pesar de las súplicas de sus hijas. Sus últimas palabras antes de abordar resonaron en todos los canales de comunicación global: los vigilantes nos juzgaron sin conocernos. Ahora vamos a enseñarles quiénes somos realmente. Y si morimos en el intento, que sea gritando nuestro nombre a la eternidad. El Ícaro despegó de la plataforma orbital con 8 horas restantes en el cronómetro de extinción. Las ciudades del mundo se detuvieron para observar las transmisiones en vivo. Nadie trabajaba, nadie comía, todos miraban al cielo, conscientes de que aquella nave transportaba la última esperanza de la especie. La activación del campo de compresión temporal fue descrita por los observadores como presenciar el nacimiento de un nuevo universo. Los reactores de fusión de 53 naciones descargaron simultáneamente su producción energética total hacia los generadores del Ícaro. Por un instante la nave brilló más intensamente que el sol,
rodeada por una esfera de luz violeta que distorsionaba la realidad visible a su alrededor. Las leyes de la física protestaron. El espacio-tiempo gritó. Y entonces la nave desapareció, no moviéndose en el sentido tradicional, sino atravesando un atajo imposible a través del tejido mismo de la causalidad. Para los observadores en la Tierra transcurrieron 14 segundos de silencio absoluto. Para la tripulación del Ícaro atravesaron un infierno de sensaciones fragmentadas donde el pasado, presente y futuro colisionaban en una pesadilla de percepciones rotas. 3 tripulantes murieron instantáneamente, sus cerebros incapaces de procesar la experiencia. Los supervivientes emergieron al otro lado sangrando por los ojos, temblando violentamente pero vivos y exactamente donde necesitaban estar. El sistema binario de enanas rojas apareció ante ellos como 2 ojos carmesí observando su intrusión. Entre ambas estrellas flotaba una estructura que desafiaba toda lógica arquitectónica, el núcleo de juicio. Era una esfera de 50 kilómetros de diámetro compuesta de hexágonos metálicos entrelazados que rotaban en direcciones imposibles, cada superficie reflejando las estrellas gemelas hasta crear un caleidoscopio hipnótico de luz roja. Los sensores del Ícaro detectaron firmas de energía que excedían cualquier escala conocida. Aquello no era solo un ordenador, era un dios mecánico, un cerebro artificial del tamaño de una ciudad diseñado para administrar justicia cósmica durante milenios. Y acababa de detectar su presencia. Las defensas automáticas se activaron con la eficiencia letal de sistemas que habían repelido a civilizaciones mucho más avanzadas que la humanidad. Las primeras oleadas fueron drones del tamaño de autobuses, construidos con materiales que absorbían el 99% de cualquier energía proyectada contra ellos. Se movían con velocidad imposible, esquivando los torpedos del Ícaro como si pudieran predecir cada disparo antes de que ocurriera. Y quizás podían. Los vigilantes habían diseñado sus defensas para adaptarse en tiempo real a cualquier estrategia de ataque. Era como luchar contra un oponente que conocía todos tus movimientos futuros. 2 de los pilotos murieron cuando un rayo de energía coherente atravesó el casco, vaporizando instantáneamente todo en su trayectoria. El Ícaro giró y se sumergió, usando la gravedad de las enanas rojas para esquivar, pero los drones se adaptaban más rápido de lo que podían evadir. Estaban siendo superados en todos los aspectos por una tecnología millones de años más avanzada. Era David contra Goliat, excepto que Goliat había traído un ejército de clones invencibles. Fue el ingeniero de sistemas Marcus Webb quien identificó la única debilidad explotable. Los drones coordinaban sus ataques a través de pulsos cuánticos entrelazados, lo que significaba que compartían un único procesador distribuido. Si pudieran sobrecargarlo con suficiente información contradictoria, crear paradojas matemáticas en sus algoritmos de predicción, tendrían una ventana de 3, tal vez segundos antes de que el sistema se recalibrara. Era un plan ridículo que solo funcionaría una vez. Programaron el ordenador de navegación del Ícaro para ejecutar millones de trayectorias simultáneas en simulación, bombardeando el sistema de los vigilantes con datos falsos. Los drones vacilaron. Por exactamente 3.7 segundos, sus patrones de ataque se volvieron erráticos, confundidos por la avalancha de posibilidades falsas. En esa ventana microscópica, el Ícaro atravesó las defensas exteriores y se estrelló literalmente contra la superficie del núcleo de juicio. El interior era un laberinto de pasillos hexagonales, que se extendían en direcciones que violaban la geometría euclidiana. La gravedad cambiaba arbitrariamente. El tiempo fluía a velocidades diferentes en distintas secciones, y el aire mismo parecía cargado de una electricidad que hacía doler los dientes. Los 5 supervivientes avanzaban siguiendo las instrucciones del lingüista, quien traducía en tiempo real las inscripciones que marcaban el camino hacia el núcleo central. Cada paso era una agonía. Cada respiración se sentía como inhalar cristales rotos. El núcleo no había sido diseñado para albergar vida orgánica. Era una trampa mortal para cualquier especie lo suficientemente desesperada o estúpida para intentar llegar a su corazón. Elena Vargas lideraba el grupo,
su rostro una máscara de determinación absoluta mientras la cuenta regresiva en su muñeca marcaba 2 horas restantes antes de la extinción. Llegaron a la cámara central cuando quedaban 42 minutos. Era una esfera perfecta de 100 metros de diámetro, sus paredes cubiertas de pantallas holográficas que mostraban imágenes de las 14 estructuras de extinción sincronizándose en el sistema solar. En el centro flotaba un cristal del tamaño de un humano, pulsando con luz que parecía contener galaxias enteras en su interior. El núcleo de juicio, el cerebro que administraba la sentencia de los antiguos. Elena se acercó, sus manos temblando mientras el lingüista le susurraba las palabras que debía pronunciar. No era un código de desactivación, era un alegato final, una última oportunidad de defender a la especie ante el tribunal automatizado de los vigilantes. Las palabras salieron de su boca en un idioma que no debería poder hablar, su garganta forzada a formar sonidos alienígenas mientras argumentaba por el derecho de la humanidad a existir. El cristal respondió. Proyectó imágenes de nuestra historia, guerras, genocidios, destrucción ambiental, armas nucleares, todo el catálogo de horrores humanos. Era la evidencia de la acusación, el expediente completo de por qué habíamos sido condenados. Pero Elena no se rindió. Proyectó sus propios recuerdos en respuesta a actos de compasión imposible, sacrificio desinteresado, amor que trascendía la lógica, arte que capturaba la belleza del cosmos, ciencia que buscaba comprender en lugar de dominar. Mostró a madres protegiendo a desconocidos, a soldados eligiendo morir antes que matar inocentes, a científicos colaborando más allá de fronteras para salvar vidas. Mostró que sí, éramos capaces de destrucción terrible, pero también de belleza trascendente, y que ninguna ecuación matemática podía capturar la complejidad de una especie que contenía simultáneamente lo mejor y lo peor del universo. El cristal procesó la información durante lo que pareció una eternidad, 16 minutos en el cronómetro. La sincronización final estaba a punto de completarse. Entonces el núcleo emitió un sonido, una nota única que resonó en cada átomo de sus cuerpos, y las pantallas mostraron algo que nadie esperaba, los vigilantes mismos en sus últimos días. Una civilización agonizante que había cometido atrocidades en nombre de la preservación galáctica, que había exterminado especies inocentes por el crimen de tener potencial destructivo, que había vivido con la carga aplastante de ser verdugos cósmicos durante millones de años. Habían dejado una última instrucción en su sistema automatizado, una cláusula de escape. Si alguna especie condenada lograba alcanzar el núcleo de juicio contra todas las probabilidades, demostrando ingenio, sacrificio y voluntad de arriesgar todo por la supervivencia, entonces quizás, solo quizás, los vigilantes se habían equivocado. El protocolo se desactivó. Las estructuras de extinción en el sistema solar se apagaron una por una, sus luces púrpuras extinguiéndose como velas en el viento. La humanidad había ganado su derecho a existir no por ser perfecta, sino por ser implacablemente terca en su negativa a morir. Elena Vargas colapsó en el suelo de la cámara central, lágrimas mezclándose con sangre mientras reía y lloraba simultáneamente. El Ícaro había perdido capacidad de retorno. Morirían allí, atrapados en un sistema estelar a 120 años luz de casa. Pero la Tierra sobreviviría. Sus hijas crecerían. La especie continuaría. Habían reescrito una sentencia escrita en piedra hace millones de años. Habían demostrado que el destino no estaba grabado en genes ni predicho por matemáticas alienígenas. Que la humanidad, esa especie arrogante, destructiva, hermosa e imposible, escribiría su propio futuro con sangre, sudor y una terquedad que desafiaba toda lógica cósmica. Los vigilantes nos habían juzgado, y nosotros habíamos apelado el veredicto con nuestras vidas. La transmisión final de Elena a la Tierra fueron estas palabras: digan a mis hijas que su madre murió demostrando que ningún dios alienígena o antiguo puede dictar quiénes somos. Digan al mundo que la sentencia de los antiguos ha sido anulada, y que si algún día otra civilización intenta juzgarnos, recordarán que la humanidad no se arrodilla ante nadie. Ahora vayan y construyan el futuro que casi nos arrebatan. Háganlo digno del precio que pagamos. La señal se cortó. El Ícaro se convirtió en un monumento flotante en el espacio profundo, una tumba para héroes que salvaron a miles de millones. Y en la Tierra, mientras las ciudades estallaban en celebración, mientras la gente lloraba y reía y abrazaba a desconocidos, el mensaje era claro:
La humanidad había sido condenada antes de existir. Pero habíamos reescrito nuestra sentencia con desafío absoluto, y el universo acababa de aprender que esta especie imposible jamás moriría en silencio. Sígueme y comenta si esta historia te ha gustado.